Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Laura Castellanos, quien les habla, Percio Maldonado, para recibir a Guadalupe Valdés, quien es diputada de la República Dominicana y además embajadora de buena voluntad de la FAO. La FAO, que es la organización que tiene que ver con la alimentación. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme nueva vez a Matinal. Su misión es para América Latina y el Caribe. Así es. El hambre. El hambre, la malnutrición, las nuevas enfermedades que surgen. ¿Qué podemos decir de nuestra zona? Bueno, cuando hacemos el mapa de saber si andamos bien, regular, si el problema es muy dramático y cuáles son las cosas que debemos hacer y no hacemos. Bueno, el último informe que se acaba de publicar, que es el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel global, indica que las cifras que llevaban a plantear que estábamos disminuyendo las condiciones de hambre en el planeta está retrocediendo. Y que hoy día, por ejemplo, entre el último año hubo un aumento de 38 millones de personas en situación de subalimentación o de malnutrición. En el caso de América Latina, tenemos países como por ejemplo Haití, que tiene un 47% de personas en inseguridad alimentaria y nutricional. ¿Qué porcentaje? 47%, que es prácticamente la mitad de su población, o sea, 5 millones de personas. Y esto obviamente que impacta las cifras de toda la región. Pero además hemos tenido países donde el hambre ha aumentado. El caso, por ejemplo, de Venezuela, que aumentó en 1.3 millones de personas en situación de hambre. Y en sentido general se indica que este retroceso en las cifras se debe a varios factores, pero uno de ellos es el tema de los conflictos que hay a nivel global, porque cuando hay conflictos las personas no pueden dedicarse a producir. Y el otro elemento importante es todo el tema del cambio climático. Si vemos aquí, por ejemplo, en el Caribe, los últimos huracanes que devastaron las pequeñas islas, Dominica, Barbuda, que ya tenía, por ejemplo, Antigua y Barbuda tenía un 20% de situación en inseguridad alimentaria y nutricional. Imaginémonos la situación que tiene hoy después del paso del huracán Irma y María, que les afectó bastante. El caso de Puerto Rico. Nosotros mismos en la República Dominicana que tuvimos grandes inundaciones. Entonces todos estos temas y los datos que estamos teniendo en la región nos indica que hay que redoblar los esfuerzos para poder lograr en el año 2030 ser la generación hambre cero y erradicar el hambre. ¿Cómo se está midiendo desde el punto de vista de indicadores, de estadísticas, de cuáles son las situaciones y los avances de los países de nuestra región? Bueno, ahí ha habido cambios también en las metodologías, incluso para medir. Actualmente la metodología que se está utilizando es el SOFA y lo que mide básicamente, por ejemplo, para indicar que una persona está en situación de hambre o de subalimentación, es la cantidad de energía, de calorías que pueda consumir al día para poder recuperar su desarrollo cada día. Hay otro tipo de indicadores, por ejemplo, en el caso de los niños, se hacen para medir el tema de la desnutrición crónica, se mide a través del tema bajo peso y la talla del niño. Que el tema de los niños es una preocupación en la región. Nosotros tenemos solamente en el Caribe aproximadamente 200.000 niños en situación de hambre, y esto hay que combinarlo también con el tema de la malnutrición. ¿Qué significa esto? Que muchos de nuestros niños no están recibiendo una alimentación adecuada. Bueno, tú eres un ejemplo de una madre que se preocupó por dar la lactancia materna. Recordemos aquella contracampaña que te hicieron cuando era todo lo contrario, porque justamente no solamente la lactancia, sino que estas
estos alimentos ultraprocesados en grasas, en azúcares, en diabetes, son hoy día los que están generando nuevos tipos de enfermedades como la diabetes y la obesidad. Entonces hay diferentes formas de medir los indicadores, sin embargo cada vez más se perfeccionan estas metodologías y se trata además de que sean a nivel de toda la región y del mundo para poder hacer análisis comparativo. Guadalupe, ¿cómo podemos relacionar el tema del hambre con la educación? Porque a veces tengo la impresión de que un tema tan esencial para la existencia humana lo tenemos fuera del aula, ¿no? No le decimos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, el valor de las cosas, lo que significa el equilibrio alimentario. Es decir, la gente lo aprende porque lo oye, porque a lo mejor tiene a algún miembro de la familia, pero el sistema no se lo enseña. Y yo tengo la impresión que a veces hay gente que puede estar pasando hambre o estar mal alimentado por ignorancia y no porque le falta el recurso material. Bueno, ese es un tema fundamental, el tema de la educación nutricional, y obviamente que tiene que ser una política y debe de comenzar desde la primera infancia. ¿Cuál es la primera infancia? Desde que los niños prácticamente nacen y cuando comienzan la educación en el nivel de atención primario, que es de 0 a 4 años. Y después continuar en todos los niveles educativos, en el nivel básico, en el nivel medio. ¿Por qué? Anteriormente, el enfoque que se tenía era de que la seguridad alimentaria solo tenía que ver con el tema de la producción de alimentos. Y se señalaba, si el país produce el 80% de los alimentos que consumimos, tenemos seguridad alimentaria garantizada. Incluso en la Constitución en la reforma constitucional del 2010 se colocó el artículo 54 que habla de seguridad alimentaria y se refiere solo al tema de que el Estado va a invertir para mejorar los niveles de productividad. Hoy día el enfoque que hay es un enfoque multisectorial. Entonces es importante la producción de alimentos, la cantidad de alimentos que se producen, pero también la calidad o, como se dice también, la inocuidad de los alimentos. Y el otro aspecto es el tema nutricional, o sea, los nutrientes que se consumen a través de los alimentos. Y el otro aspecto, que nutrición es un tema de salud, el otro tema es el de la educación, porque realmente los niños y las niñas tienen que aprender a ser responsables con tener una alimentación sana, una alimentación saludable y adecuada. Entonces, justamente esto hay que trabajarlo desde el aula en el currículum. Por ejemplo, en Cuba, si recordamos los círculos infantiles, se les enseña a los niños el huerto escolar y los niños chiquitos de 2 años van al huerto que está en el patio de la escuela y ahí aprenden a sembrar las verduras, algunas frutas que se pueden producir de manera doméstica y después los niños recolectan eso y eso forma parte de su alimentación. Entonces el niño ahí va aprendiendo no solamente a cultivar, a sembrar, pero sino también a alimentarse. Eso lo hacíamos aquí. Justamente, y hay que volver a eso. Y lo perdimos. Sí, hay desde el Ministerio de Educación, debo señalar que el ministro Navarro, cuando fue canciller, él estuvo al frente de todo lo que fue el plan CELAC. Y el plan San-CELAC es el plan de seguridad alimentaria y nutricional que promovió la CELAC. Y fruto de eso, su equipo y él mismo participaron en varias actividades que se hicieron en la región sobre este tema. Y ahora que está en el Ministerio de Educación, le ha dado importancia al tema de la seguridad alimentaria y nutricional, tanto a nivel de lo que es la participación, por ejemplo, de las familias y lo que es también el enfoque que hay que dar al tema de la alimentación escolar.
que es una de las políticas más importantes que puede tener un país para garantizar el derecho a la alimentación, sobre todo para los niños en condiciones de vulnerabilidad. Eso hay que trabajarlo cada vez más, hay que hacer mucho énfasis, sobre todo en el tema curricular y en las prácticas que se realizan desde las escuelas, tanto a nivel público como a nivel de los centros de gestión privada. Pero desde el punto de vista de la salud, porque hay un tema que evidentemente tiene que ver con el acceso a los alimentos, pero uno ve mucha gente que también sus niños tienen dificultades para que aprendan a comer de forma adecuada. Y uno ve pequeñitos que nada más comen papa frita y arroz blanco, o croqueticas de pollo, etcétera. Y eso ya es un tema mucho más complejo de abordar. Los malos hábitos. Estamos hablando de unos hábitos que se adquieren incluso antes del ingreso a la escuela, donde hay mucho más incidencia quizás del sector salud. ¿Cómo se está abordando el tema de la calidad alimenticia? Bueno, ahí hay varias cosas. Uno, en algunos países de la región, para tratar de generar cambios culturales, porque obviamente es un tema... En el hábito alimenticio. En los hábitos alimenticios se está, por ejemplo, hablando de marcos legales. En el caso de México se le puso un impuesto a las bebidas gaseosas. ¿Para qué? Para que se incentive la disminución del consumo de bebidas gaseosas, que son muy dañinas a los niños y a las niñas, porque son bebidas ultra azucaradas que son las que propician la diabetes, pero además también que esto genera una adición al tema del azúcar, y se ha visto que es incluso hay una campaña en España que se dice nos dan veneno cuando se da una alimentación basada en azúcar. En el caso de nuestro país, el Ministerio de Salud tiene un departamento de nutrición que incluso ha formulado un plan para trabajar estos temas. Hay otras iniciativas, por ejemplo, que hay que reconocer. Hay una asociación de nutricionistas que también están planteando políticas y propuestas para abordar el tema nutricional, no solamente en las escuelas, sino también, por ejemplo, en los hospitales. Hay muchas nutricionistas que están en los hospitales, donde es fundamental trabajar el tema de la alimentación sana, adecuada, saludable, tanto para los pacientes como para el personal de salud que está en esos hospitales. Entonces, es un tema que hay que trabajar. Tú señalabas una palabra, Laura, que me parece, quisiera referirme a ella, es el tema del acceso. Porque cuando hablamos del acceso, obviamente no es solo que haya disponibilidad en el mercado, sino que hay que acompañar entonces de otras estrategias y de otras políticas públicas, como es, por ejemplo, el nivel adquisitivo, los salarios, la posibilidad de que las personas puedan tener ingresos para garantizar la adquisición de esos alimentos, y por eso ese es otro pilar importante, el acceso a los alimentos. Gracias por mencionarlo. Pero también. es evidente que los malos hábitos pueden desviar los recursos, mucho o poco que se tengan, para producir una alimentación lo más adecuada posible. Porque dicen que todo lo bueno mata, ¿verdad? Y yo me imagino que el muchacho que prueba las papitas fritas y le gusta, querrá comer papitas fritas aunque no sea lo más adecuado. Pero y quiero hacer aquí una relación entre la educación alimentaria y la educación sexual. Estamos dejando que una mamá ignorante eduque sexualmente a su hijo, que ella no está en condiciones de hacerlo. La mamá que no tiene formación no puede decirle al niño posiblemente cómo se debe alimentar adecuadamente, usando de la mejor manera el recurso que tenga disponible. Bueno, esto es fundamental. Y por eso es que es importante esa formación a nivel de escuela. Es fundamental, y también hay otro elemento que es el tema de la información, y por eso otra estrategia que se trabaja en términos de nutrición, de información, es todo el tema del etiquetado, que en el país tiene que avanzar mucho más. ¿Qué significa esto? Los productos que se venden en el mercado tienen que tener etiquetas que los ciudadanos
puedan leer, no estas letras pequeñitas, no una información que la gente no sabe lo que es. En algunos países como Ecuador, como Chile ahora. Y que sea verdad. Y que sea verdad, obviamente. Porque también te puedes poner. Obviamente. En Ecuador y en Chile, por ejemplo, se ha habilitado el tema del semáforo o un hexágono para brindar esta información. Ahora, ¿qué pasa hoy día también con la alimentación? La vida rápida, los medios de comunicación tienen un rol ahí que jugar en esto de la educación nutricional. Es un tema fundamental, sobre todo para que la gente sepa que si se alimenta de manera adecuada podrá tener una vida plena. Además, muchas de las enfermedades que hoy día tenemos son enfermedades que se adquieren a través del tema alimentario. Hay una relación no solamente entre educación sexual y educación nutricional y educación en sentido general, sino entre enfermedades y la alimentación sana y adecuada. Muy bien. Bueno, siempre es grato conversar. Bueno, pues, y lo bueno es que nos quedan temas para seguir después. Los que Laura. Bueno, gracias, doña Guadalupe, por estar con nosotros. Señores, despedimos la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.